Somos 1,000,000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos 1,000,000 de guerreros, y no vamos a desmayar hasta que la luz del Cordero llene esta tierra de paz. Somos 1,000,000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos 1,000,000 de guerreros. Muy buenos días, que la gracia de Dios esté siempre sobre sus vidas, sobre sus familias. ¿Cómo están ustedes? El Señor me les bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro devocional diario que tenemos aquí todos los días, en las horas de la mañana, y allá en Europa, a las 3 de la tarde, allá en Europa. Estamos aquí sirviéndole al Señor, siempre esperando y dándole gracias por su respaldo, por tenernos como instrumentos de bendición para todos ustedes. Bueno, ¿qué tenemos en el día de hoy? ¿Qué es lo que nos espera, no? El día de hoy. Hoy vamos a estar llevando un tema bastante importante, bastante candente. Vamos a estar hablando de las diferentes clases de brujería de amarre. Diferentes clases de brujerías de amarre. Existen muchas clases de brujerías de amarre. Para que usted más o menos tenga un conocimiento, usted sabe que este canal es un canal para abrir los ojos de los creyentes. Estos son temas que no se manejan en las iglesias, que muy pocos pastores trabajan, que muy pocos pastores manejan, pero nosotros acá los llevamos porque ese es nuestro ministerio. Preparar al pueblo de Dios en guerra espiritual, sacarlo de la ignorancia, de todo lo que tiene que ver con las fuerzas del mal. Dice la palabra del Señor, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Nosotros no podemos ser ignorantes de cómo trabaja el enemigo, de cómo están las cosas en el mundo espiritual, para que usted las conozca, usted como siervo de Dios, como sierva de Dios, esté entrenada y sepa claramente cómo es que trabaja el enemigo. Así que hoy vamos a estar tratando este tema, las diferentes clases de brujerías de amarre. Si usted tiene alguna necesidad de oración, liberación de ataques espirituales, sanidad de problemas de salud, una administración especial o alguna consejería de problemas personales, busque nuestra página web www.unmillondeguerreros.com. Cuando entre a nuestra página, busque la sección Contáctanos. Allí le abrirá todo el contenido de teléfonos que tenemos dispuestos para usted en todos los países del mundo. Usted puede llamar desde su WhatsApp y será atendido por uno de nuestros pastores, especializados y entrenados para orar por usted. 1,000,000 de guerreros es un ejército de guerreros altamente preparados, que velan por el bienestar espiritual de todo el mundo.
Usted puede llamar desde cualquier país del mundo. Nuestra atención no tiene ningún costo. Si usted desea bendecir a alguno de nuestros pastores, eso es voluntario. El Ministerio 1 Millón de Guerreros tiene como objetivo el bienestar espiritual de toda la familia. Bien, le damos la bienvenida a todos los que están en el chat, todos aquellos que fielmente están con nosotros aquí en nuestro canal. Pues para todos ustedes le damos una cordial bienvenida. Que el Señor me los bendiga, todos aquellos que alrededor del mundo, ¿no?, están con nosotros, siempre prefiriéndonos, siempre pendiente de cada transmisión. Para todos ustedes en todos los países del mundo, a todos ustedes les damos bendiciones, saludo. Aquí le damos algunos créditos a unos cuantos, ¿no? No podemos saludarlos a todos, pero tratamos de bendecir la mayor cantidad posible. Así que saludamos a Viviana Fortunati, de Argentina, Jessica Díaz Banes, está Aurora Ferreira, está nuestro hermano Julio Moretti desde Henderson, Argentina. Y seguimos aquí, por aquí está Tania Alcántara, nuestra hermana Ofelia Montesinos desde Perú. Son los hermanos que tratamos de saludar. Como les dije, no podemos saludarlos a todos por nuestra limitación de tiempo, pero siempre nos gusta darle algunos créditos a algunos de los hermanos que están por allí conectados, de agradecimiento, porque nos prefieren, porque siempre están allí pendiente de todo, de todas las transmisiones. Así que le damos gracias al Señor por sus vidas. Entonces, el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy es las diferentes clases de amarres, las diferentes clases de brujería de amarre. ¿Por qué se les llama amarre, brujería de amarre? Recuerden ustedes que existen 6 clases de brujería. Esto es algo que quiero dejárselos muy claros para que usted tenga todo esto bien clarito en su mente. Hay 6 clases de brujería. Hay 6 clases. ¿Cuáles son esas 6 clases de brujería? Está brujerías de ruina, brujerías de destrucción, serían 2, brujería de enfermedad, 3, brujería de muerte, 4, brujería. Háganme un resumen por allí, los que están conectados, los que están allí conectados en el chat, hagan un resumen de estas 6 clases de brujería. Voy a repetirlas para que usted la vaya anotando y me las coloque aquí, para colocarlo aquí, para que a la gente le quede las 6 clases de brujería, le queden aquí, consignadas. Está brujería de ruina y está la brujería de destrucción. Van 2. Está la brujería de enfermedad y está la brujería de muerte. Escuche bien. Bueno, mi querida Angélica, 6 clases de brujería. Está la brujería de tormento, que es la brujería que utilizan para volver loco a la gente, y está la brujería de amarre. Esas son las 6 clases
de brujería. Vuelvo otra vez a repetirlas. Son ruina, destrucción, enfermedad, muerte, tormento y amarre. Son las 6 clases de brujería. Vamos a ver quién las coloca bien. Dice Nairi, 6 clases de brujería: de ruina, destrucción, enfermedad, muerte, tormento y amarre. Esas son las 6 clases de brujería. Creo que lo están copiando muy bien. Brujería de amarre. Dice de ruina, brujería de destrucción, brujería de enfermedad, de muerte, brujería de tormento y brujería de amarre. Karina, estas son las 6 clases de brujería que existen. O sea, a una persona le pueden hacer una de estas, no hay más. Brujerías de ruina, de destrucción, de enfermedad, de muerte, de brujería, de tormento y brujería de amarre. Esas son las 6 clases de brujería que existen. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. Gabriela dice, buenos días, pastor. Brujería de ruina, de destrucción, de enfermedad, de muerte, de tormento y de amarre. Estas son las 6 clases de brujería que existen. Bueno, las tienen muy claras, ¿no? Está muy claro. Ahora, la brujería de amarre es una de las 6. O sea, la brujería de amarre es una de las 6 clases que existen. O sea, la ruina es para acabar con la finanza, con la economía, con los negocios, para cerrar puertas, para cerrar empleo. La de ruina, la de destrucción, destruye hogar, destruye negocio, destruye empresa, destruye, bueno, forma total, destruye hasta la vida con drogas, vicios. Está de enfermedad, ustedes saben, toda clase de enfermedad. Está muerte, que es que la persona deje de existir. Tormento, que es para volver loco a la gente, para que la gente escuche voces, para que no duerma, para que la mente se devaríe. Y está la brujería de amarre, que es la que vamos a tratar hoy. Entonces, ¿cuántas clases de brujería de amarre hay? Vamos a hablar brujería de amarre. Ahora, ¿qué es la brujería de amarre? ¿Qué es eso? La brujería de amarre es aquella que realizan, la realizan para dominar la voluntad. Escucha bien. Escucha bien. O sea, estas brujerías de amarre las hacen para dominar la mente, para dominar la mente. Escucha bien esto. O sea, la mente, los pensamientos, para dominar la voluntad de la persona, los sentimientos. Oiga bien, para dominar, la hacen para dominar la mente, la voluntad y los sentimientos. Para esto es que hacen estas clases de brujería. Aquí se lo voy a colocar. Las hacen para dominar la mente de la persona, la voluntad, o sea, el querer decidir, el hacer, se le dominan eso a la persona. Y le dominan también los sentimientos. Le dominan los sentimientos, o sea, para que la persona ame, odie, o sea, se enoje, en fin, dominan los sentimientos de la persona.
la persona se apega a otra persona y no sabe ni por qué. Entonces, estos son las brujerías de amarre, son para dominar la mente, la voluntad y los sentimientos. Hoy vamos a estar tratando todo esto, todo este punto. ¿Cuántas clases de brujería de amarre hay? Oiga bien. Las brujerías de amarre son 4. Oiga bien. Las brujerías de amarre son 4. Son 4 clases. Esas son las que vamos nosotros a trabajar, las que vamos nosotros a tratar aquí para que usted las conozca, para que usted, vamos a estar hoy y mañana, vamos a estar desmenuzando todo lo que tiene que ver el amarre, cómo lo hacen, para qué lo hacen, en fin. Hay un anhelo, un deseo que hay en muchas personas y es poder dominar a otro, poder dominar a otras personas. Ese es el anhelo de los brujos y los que no son brujos, sino los que les gusta pagarle a los brujos para que los brujos hagan. Hay gente que es bruja y hay gente que contratan brujos, que los tienen a su servicio a través del dinero para que hagan esto y hagan esto otro. Entonces, estas son las 2 clases de brujos que hay. Los que hacen el trabajo y los que pagan para que les hagan el trabajo. Bueno, vamos a ir viendo una por una para que usted la vaya analizando y la vaya conociendo. La primera brujería de amarre es amarre sentimental. Es la más popular, es la que más se conoce, es la que todo el mundo conoce. El amarre sentimental, esa es la primera brujería. O sea, esta es una brujería que utilizan para dominar los sentimientos de la persona. Dominan la mente y dominan la voluntad, pero en especial es los sentimientos de la persona. Esto es, ¿para qué es esto? Es para que la otra persona quede esclava sentimentalmente. O sea, es para que la persona quede esclava sentimentalmente. O sea, una persona que queda adherida a otra y no se despega. O sea, no puede salir de allí, no puede dejar a la persona. No es un amor real, es algo supuesto que le colocan a la persona para que la persona esté apegada a aquella persona. Muchas personas son afectadas con esta clase de brujería. La persona siente, ¿cuáles son los síntomas que tiene esta persona? La persona siente un desespero por la otra persona, un desespero terrible que siente por la otra persona. O sea, un desespero por, vamos a colocarlo aquí, siente la persona un desespero por llamarla, por buscarla, por estar con ella. Es un desespero por llamar a la persona. Ese le entra un desespero, como le dijera, es algo espontáneo que llega a la persona. La persona está bien,
tranquila, cuando de pronto le entra un desespero, unas ganas de salir corriendo a buscar a la otra persona. Un desespero, la persona deja todo tirado por salir a buscar a aquella persona. Entonces, esto es un amarre. Si usted, por ejemplo, está normal, pero de pronto siente un desespero por llamar, porque es que tu vida estaba normal, tu vida estaba tranquila. Era una persona que para ti era indiferente, no era pues la gran cosa, pero tú conociste a la persona y no sabes tú por qué comenzó un desespero por aquella persona, o sea, un desespero, unas ganas de buscarla, unas ganas de estar con ella, unas ganas de estar a su lado, y unas ganas de correr hacia ella. O sea, es una cosa extraña, totalmente extraña. Entonces uno dice, pero ¿por qué me viene eso de pronto? Es una cosa que viene de pronto. O sea, tú estás bien, cuando de pronto te entra ese desespero que tienes que salir corriendo a buscar a la otra persona. Entonces, estos son amarres sentimentales que hacen. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes hacen estos trabajos? Estos trabajos no tienen discriminación de sexo, porque hay hombres que hacen trabajo a mujeres y las mujeres quedan esclavas detrás de ese hombre y ellas no encuentran explicación por qué. Porque andan desesperadas por ese hombre, porque hasta ayer eran indiferentes para ellas. Era un hombre más y de pronto un desespero total por buscarlo, por llamarlo, por estar con él, una cosa extraña. Entonces, eso no importa el sexo. Mujeres que hacen también trabajos a hombres y el hombre queda esclavo, el hombre queda atrás de la mujer y eso parece un idiota, parece un robot, parece un esclavo, parece un hombre dominado, un hombre sin voluntad, un zombie detrás de la otra persona y tú le hablas, le dices y no dice nada, o sea, no sé, y la persona abandona hogar, abandona hijos, abandona familia, abandona todo por seguir detrás de aquella persona. Es una cosa tremenda. Ahora, ¿quiénes son los que más hacen esto entre mujeres y hombres? Pues sabemos nosotros que el porcentaje de mujeres es mayor que hacen trabajos a hombres. O sea, estamos en un promedio de 70-30, más o menos. O sea, el 70% de la brujería de amarre son hechas por mujeres, ¿no? Yo no estoy generalizando. Quiero que entiendan eso, no me vayan a reclamar, a decirme que por qué usted dice que las mujeres. No, yo no estoy diciendo que todas las mujeres hacen eso, no. Estoy diciendo que de todas las brujerías que hacen de amarre, el 30% lo hacen hombres y el 70% lo hacen mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que el porcentaje de brujerías de amarre, el porcentaje más alto lo hacen las mujeres. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres son las que más hacen brujería de amarre? Porque es que en este mundo, la población mundial, actualmente estamos en 8.000 millones de habitantes en el mundo. Ahora mismo hay, según
según las cuentas que sacan en este mes, ya habemos en el mundo 8.000 millones de personas. Ahora, de esas 8.000 millones de personas, el 60% son mujeres. Escucha bien, y el 40% son hombres. O sea que en el mundo no hay 50 y 50. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un hombre para cada mujer, no lo hay. Hay 60% y 40%. Eso quiere decir que hay un 40% de mujeres que pueden conseguir esposo, pero hay un 20% de mujeres a nivel mundial que no van a poder conseguir esposo. O sea, por más bonita que sea, por profesional, mujer adinerada, mujer inteligente, puede ser la mejor mujer del mundo, pero hay un 20% de mujeres en el mundo que no van a conseguir pareja, que no son maldiciones de herencia, no es que le vino una maldición de soltería, no, sino que no hay hombres a ese 20%. ¿Por qué? Porque el 60% son mujeres y el otro 40% son hombres. O sea que hay un 20% de mujeres que no van a conseguir marido, no van a conseguir esposo, no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque no hay, porque no lo hay. Entonces, debido a la escasez que hay, además de eso, ustedes saben que de ese 40% de hombres, hay un 5% de hombres que no ejercen su masculinidad, ¿usted me entiende? O sea, que no se dedican a ser hombres como nacieron, como Dios los hizo, sino que cambian su mentalidad y se cambian de bando. O sea que hay un 60% de mujeres, un 5% convertidos a mujeres, y queda del 40% de hombres, queda un 35%. O sea, la cosa se pone más complicada ahora. Porque hay unos hombres que se están cambiando de bando. Entonces, en vez de ayudar, están empeorando la situación. Entonces, por esa razón, hay unas mujeres que no van a conseguir esposo por más que ayune, por más que ore, por más que haga guerra espiritual, por más bonita que sea, no llega a nada. ¿Por qué? Porque no hay. No hay. Sencillamente no hay. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que debido a la escasez, entonces muchas mujeres acuden a esta clase de brujería para poder asegurar una pareja. O sea, un hombre por ahí se les acercó y les hizo cariñitos y ella dijo, epa, ya que se acercó y ya que como que le gustó, pues vamos a asegurarlo. Y ¡tan! Y le hacen la brujería de amarre y cogen al tipo y lo vuelven un títere, lo vuelven un idiota, lo vuelven un zombie. Entonces el hombre anda detrás, amarrado. Y ellas los cogen y los mantienen amarrado para que el hombre no despierte, porque está como dormido. Para que no despierte, para que no se le abran los ojos, para que él no se dé cuenta lo que le están haciendo. Entonces, y por eso hay muchos hombres que ya están casados. Entonces, pero hay unos que están casados y les gusta molestar aquí, les gusta molestar allá. Entonces, cuando un hombre casado llegó a molestar por acá, entonces la mujer dice, bueno, este está casado, pero está molestando acá, que yo le gusto. Entonces viene la mujer y viene, ¡pam!, y lo amarra para que deje a la esposa, deje a los hijos y se venga. Y el tipo se va.
Y no tiene que ver ni con hijos. El tipo amaba a los hijos y después los abandonó. Después no manda ni un peso para los hijos, los abandona, ni siquiera va a verlos. Y entonces uno no entiende, o sea, ¿qué pasó aquí? Un cambio rotundo. Esos cambios rotundos es por causa de esa brujería de amarre que están haciendo a esa persona. Yo espero que usted me esté entendiendo. Entonces, algunas mujeres que están viéndome en este momento, que están conectadas conmigo, me están viendo en su televisor, allí bien grande, pues quiero decirle que no es por brujería que no consigues marido, no es porque tu abuela tenía ese espíritu de soltería, no es una maldición de soltería, de familia, sino que no hay. Y para rematar, de ese 35% que queda, porque el 5% se volteó para el otro lado, entonces quedó un 35%, y de esos 35% hay unos que están perdidos en la droga, hay unos que andan por ahí de indigente, otros se volvieron curas y no se pueden casar, se volvieron sacerdotes católicos, no se pueden casar ni nada, otros se metieron al monte, a la guerrilla, qué sé yo, y mucha gente, muchos hombres se han perdido. O sea, que todavía el porcentaje del 35% todavía merma un poquito más, como a un 32, 33%. Entonces, la cosa está complicada. Entonces, mi querida hermana, usted no diga que tiene brujería, por eso no consigue, sino que es que no hay. Sencillamente no hay. Entonces, ese es el problema. Entonces, por esa razón, algunas mujeres acuden a la brujería para poder conseguir marido. Y no les importa destruir hogares, no les importa destruir hijos, familias, con tal de llevarse a un hombre. Pero quiero decirle a usted que de pronto su marido le hicieron un amarre. Quiero decirle a usted que la brujería de amarre no es que la hacen porque pasaron por ahí y vieron un hombre y dijeron, uy, ese hombre está bonito, está muy elegante y lo voy a amarrar. No, eso no funciona así. El amarre viene porque su marido es un don Juan que quiere estar enamorando aquí, enamorando allá, hasta que llegó donde una que es bruja y lo cogió y lo amarró. Pero el que estaba abriendo puerta para eso fue él. Si no hubiera estado neceando afuera, no lo hubieran amarrado, pero como anda tirándosela de artista, entonces llegó por allá y la otra calladita vino, ¡ping!, y lo amarró. Y ahí está como un robot, ahí lo tienen. Entonces, esas son las brujerías de amarre. ¿Cómo hacen eso, pastor? Esas brujerías de amarre, ¿cómo las hacen? Eso lo pueden hacer de muchas maneras. Hay muchas formas con que hacen esas brujerías de amarre. Para que usted más o menos tenga una idea. ¿Ok? Para que tenga una idea de cómo es esto. Dice Clara, así es. Dice Clara, vamos aquí un momentico mientras entramos aquí. Dice Mirta que el marido dejó el hogar de 27 años de casado y se fue. O sea, tiene 2 salarios. Eso quiere decir que se puso a necesidad por ahí, se dieron cuenta que ganaba más bien dinero y lo amarraron y se lo llevaron. Si hubiera sido un hombre con los bolsillos vacíos, no se lo hubieran llevado. Como se dieron cuenta que había platica, lo amarraron y se lo llevaron.
Entonces, así están las cosas. Dice Karina, ¿y ahora qué hacemos, pastor? O sea, ¿qué hacemos? ¿En qué aspecto? O sea, ¿de qué me estás preguntando? ¿De qué hacemos? ¿De qué hacemos con los amarres? ¿O qué hacemos que no hay hombres? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuáles son las dos cosas que usted está preguntando? Que no sé cuál de las dos es la que me está preguntando. Pastor, ¿la brujería vuelve al que lo hizo? Depende si tú se la devuelves. Pero las brujerías de amarre, gracias te damos, Julieta, por tu ofrenda, las brujerías de amarre no se pueden devolver. A ver, ¿qué dije? Las brujerías de amarre no se pueden devolver. No se pueden devolver. O sea, usted no puede decir, le devuelvo el baldón a esa mujer que amarró a mi marido. Le devuelvo el baldón. Eso no se puede devolver. ¿Por qué? Porque tu marido está siendo amarrado por una mujer que lo tiene esclavizado hacia ella. Si tú le devuelves el baldón, la que va a quedar esclavizada es ella a él. O sea, es lo mismo, siguen amarrados allí. Entonces, eso no es bueno devolverlos, hay que deshacerlo. Esa brujería hay que deshacerla. Ok. Vamos a ver. Angélica dice, me hiciste reír, pastor, es verdad, se la dan de artistas, de don Juanes y terminan como esclavos. Como esclavos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, Mariano dice que va a ser voto de castidad. Mariano de Argentina dice que él va a hacer un voto de castidad. Bueno, gloria a Dios, mi querido. Evelyn dice, a mi ex se lo hizo una expareja, le hizo el trabajo de amarre y se lo llevó. Bueno, eso quiere decir que él todavía estaba por ahí neciando y lo cogieron y lo amarraron. A ver, Karina, ¿y ahora qué hacemos? Porque no hay hombres. Ah, está preguntando, ahora sí aclaró. Ahora sí aclaraste. ¿Ahora qué hacemos? Porque no hay hombres. Bueno, yo creo que sería bueno, Karina, Rita dice, seguro, ¿qué hacemos sin hombres? ¿Qué hacemos? Está la pregunta, me están poniendo a mí en tremendo problema para yo poderle dar una solución a esto, porque ¿qué hago yo? Dice Angélica, orar, hermana Karina, porque ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Bueno, otro día le buscamos solución a eso. Hoy estamos hablando de los amarres. Otro día nos ponemos a tratar sobre ese punto. Entonces, Mariano va a hacer voto de castidad. Dice Mariano, no, yo no. Ah, bueno, ok, yo pensé que eras tú que ibas a hacer voto de castidad. Pensé que eras tú. Ok, estamos entonces en esto de la brujería de amarre. Estamos hablando de... Ahora, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cómo hacen esa brujería? ¿Cómo la realizan? Bueno, utilizan perfumes de amarre. Utilizan mucho, ¿no? En el caso de las mujeres, escuche bien, a las mujeres, los hombres amarran a las mujeres a través de perfumes, a través de fragancias. Hay fragancias que se bañan con esa fragancia para atraer mujeres y amarrarlas. Hay otros perfumes que huelen más o menos como si fuera un perfume normal y
la mujer queda amarrada sentimentalmente con ese perfume que el tipo se le acercó para que oliera. Eso es lo más común que hacen hombres para amarrar mujeres. Hacen también con altares, ¿no? Colocan un altar, colocan una vela al nombre de cualquier espíritu, o sea, con cualquier demonio pueden hacer amarre. Esa es otra cosa que quiero aclarar. ¿Con la muerte hacen amarre? Sí, con la muerte roja hacen amarre. Fíjate tú cómo son las cosas. Con la muerte hacen brujería de amarre. Con María Leonza, con la Pombayira, con Gauchito Gil, con cualquier demonio hacen amarre. En eso no hay exclusividad. Que uno diga, solamente con este hacen amarre. No, con cualquiera hacen amarre. Con el ánima sola hacen amarre. Hacen un altar y cada demonio tiene una oración, la oración del amarre. Entonces la persona que hace la brujería, pues coloca la foto de la persona, la vela y el demonio ahí y comienzan a rezar que esa persona quede como esclava, que no sepa vivir sin mí, que ande detrás, que me piense las 24 horas, que, en fin, comienzan a rezar y y el tipo queda como un idiota detrás de la otra persona. Entonces, a través de altares, a través de bebedizos, comidas embrujadas, bebidas embrujadas, con eso también hacen amarre. Dicen que pueden utilizar sangre de menstruación, utilizan orines, utilizan una cantidad de cosas, los interiores de la mujer los meten en agua y le dan a beber de esa agua, en fin, una cantidad de cosas que hacen con esos bebedizos para atar al hombre. Y también lo hacen con oración de tabaco. Ese es uno de los más populares, la oración del tabaco. A través del tabaco cogen a la persona y la amarran. Y así hay muchos más. Hay canela, utilizan canela, utilizan huevos, utilizan cigarros, en fin, utilizan café, imagínate, café para amarrar. O sea, esto no tiene límite. Las brujerías de amarre, eso no tiene límite. Eso hacen brujería de amarre con cualquier porquería, con cualquier cosa. Entonces, yo te dejo aquí este punto, pero realmente eso no tiene límite. Eso es algo que no tiene fin. Lo pueden hacer con una cantidad de cosas. Los trabajos de amarre. Bueno, ok. Bueno, seguimos analizando todo esto. Seguimos analizando todo esto de cómo hacen las brujerías de amarre. Dice Ángela, dice, así me sentía yo, como un zombie detrás de un tipo, de un caballero, o como dicen en República Dominicana, detrás de un tigre, andaba como un zombie. Sí, así lo hacen, ¿no? Dice Rita, qué inmoralidad. Es asqueroso todas las porquerías que hacen. Sí, todo eso.
Dice Matías Puente, con colibrís y con abejas. Sí, gracias Matías por ilustrarnos con esto. O sea, colocan una abeja y colocan la miel. Entonces la miel es la mujer y la abeja es el hombre. Entonces que el hombre ande detrás de la miel como la abeja anda detrás de la miel, que ande el colibrí igual. El colibrí le colocan el nombre del hombre y colocan una flor a nombre de la persona. Dice que así como el colibrí no sabe vivir sin el néctar de la flor, que así no sé quién no sepa vivir sin el néctar de no sé quién. Y entonces lo amarran con colibrí. Entonces, estas son cosas que es necesario que ustedes conozcan todo eso. Como guerreros, es necesario que ustedes sepan todo esto. Verónica Vázquez, gracias Verónica por bendecirnos. Gracias. Sí, entonces con todo eso lo hacen, ¿no? Con todas esas cosas hacen los amarres. La persona se siente un desespero a ciertas horas del día. O sea, cuando la tipa está haciendo los trabajos del tabaco y la cosa, el hombre comienza a tener el desespero y las ganas de correr y las ganas de salir detrás de la tigra, detrás de la bruja. Esto es brujerías de amarre. Usted como guerrero es necesario que usted conozca todo esto, que usted sepa todo esto, cómo es este mundo. Muchos de ustedes son muy inocentes, ignoran todas estas cosas, ignoran mucho todas estas cosas. Bueno, amarre sentimental. Otro amarre. Ya saben que estos amarres se lo hacen a hombres y se lo hacen a mujeres. Son cuatro clases de brujería de amarre. Apenas llevamos una. Mañana sigo. No se preocupe que mañana vamos a seguir explicando todo esto para que usted como guerrero sepa discernir todas estas cosas y sepa guerrear sobre estas cosas. Pastor, estaba preguntando una hermana, bueno, ya a mi marido por don Juan lo amarraron por allá. ¿Cómo hago? Pues ahora hay que orar para desamarrarlo, a ver si, porque las brujerías de amarre son muy constantes. Escucha bien. O sea, las brujerías de amarre son constantes, o sea, las hacen semanal. Las brujerías de amarre las hacen semanal, o sea, puede ser un martes o puede ser un viernes, que son los 2 días en que hacen las brujerías de amarre, martes y viernes. Entonces, resulta que la tigra le hace la brujería de amarre el martes y el tipo queda amarrado la semana. Pero ella viene el otro martes y le afirma la otra. Y el otro martes, ¡pam!, le mete otro refuerzo. Y así lo mantiene como un zombie. Así lo mantiene como un autómata, como un robot. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que usted destruye la brujería de esta semana, pero viene en el martes y vuelve otra vez y lo amarra. Entonces el tipo como que te llamó, como que quiero volver, pero vuelven otra vez y lo amarra y vuelve y se pierde, que no se vuelve a saber más de él, porque esta brujería la hacen semanal. O sea que si tú quieres hacer libre a tu marido, que lo tienen amarrado, tú tienes que hacer esta oración constantemente hasta que la tigra se desanime y no vuelva a molestar más con eso. Ahora, ¿con qué video
yo puedo romper una brujería de amarre. Yo te voy a presentar dos videos con los cuales tú puedes hacer eso. Te voy a presentar dos. Te voy a presentar el 134. 134. Este es para liberar al esposo. Te voy a colocar aquí este video para los que son guerreros y quieren aprender. Si usted no tiene este problema, sino que usted quiere aprender cómo romper esto, entonces búsquese esta oración, hágala para que aprenda la mecánica de la oración, para que aprenda cómo es que se hace la oración, para cuando le toque liberar a una persona ya usted sepa cómo se hace. Y si usted tiene problemas con su esposo, que su esposo lo tienen amarrado, pues este es su arma. Recuerden, no devuelva esta porque eso no funciona. Devolver las brujerías de amarre no se devuelven. Aprenda, usted, guerrero, recuerde esto. Las brujerías de amarre no se devuelven. No se devuelven. Sino que se deshacen. Y esta es la oración con que se deshace la brujería de amarre para el esposo. Pastor, pero resulta que yo soy mujer y siento que un hombre me tiene amarrada sentimentalmente. Entonces te voy a recomendar otro video para hombres o mujeres que han sido amarrados sentimentalmente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar aquí. Esta, la 572. Es la otra que yo le recomiendo. Anótelo, ¿no? Usted que es guerrero, anótelo. La 572. Por aquí se la voy a dejar. Son los dos videos que son buenísimos para romper esta clase de brujería. La número 572, libre del amarre sentimental. Esto es para hombres y para mujeres. Y este es para el esposo amarrado. Ok, ahí les doy estas dos armas. Entonces, en resumen, los dos videos son el 134 y el 572. Son los dos videos que utilizamos para romper los amarres. 134 y el 572. Bueno, ahí estamos, ¿no? Aquí estamos en esto. Vamos para la segunda clase de amarre. Ya estamos culminando 1 hora de programa. Pero vamos a ver si alcanzamos a terminar aquí con este para tratar aunque sea 2. Y mañana tratamos las otras 2. La otra brujería de amarre es el amarre financiero. El amarre financiero. Amarre financiero. Ese es el segundo amarre que vamos a estar tratando. Está el amarre sentimental y está el amarre financiero. ¿Para qué hacen esta clase de amarre? ¿Para qué
qué hacen esta clase de brujería de amarre? Esta brujería es para que la persona, todo el dinero que agarre en sus manos, se lo entregue a la tigra, a la bruja. O sea, el tipo le sacan todo el dinero, todo el dinero. El hombre era duro para dar dinero a su esposa, pero lo cogió la bruja y le sacó todo. El hombre, todo lo que trabaja se lo entrega, todo lo que trabaja se lo entrega. Y él no sabe por qué, no sabe qué le sucede. O sea, este es una brujería que hacen para que la persona entregue todo su dinero a la bruja. O en el caso de las mujeres, para que se lo entreguen al brujo que lo está amarrando. Para que entregue todo su dinero, todo su salario, la persona lo entrega. Porque lo tienen amarrado financieramente. Le tienen un amarre financiero. Esos son los amarres financieros. Le voy a decir cosas que usted se va a quedar. Por eso le digo, aquí abrimos los ojos. Mucha gente se asombra de las cosas que escucha aquí en este canal. Si usted supiera que yo he orado hijos que la mamá le tenía amarre financiero. Escucha bien. O sea, la mamá se enojaba cuando el hijo le daba dinero a su esposa, le compraba cosas a su esposa, se enojaba porque el hijo, antes de casarse, era el que la sostenía económicamente. Entonces ella vio a su nuera como una enemiga porque le estaba quitando su dinero a su hijo. Entonces la mamá le hizo un amarre financiero al hijo para que el hijo no le diera plata a la esposa, sino que se la diera toda a ella. Imagínense lo que nosotros hemos encontrado en las ministraciones que hacemos a las personas. Esto es tremendo. O sea, mujeres que amarran a los hombres para quitar el dinero, hombres que amarran a la mujer para que la mujer sea una esclava de dinero, y a veces la mujer no sabe, no entiende. Sobre todo aquellas mujeres de cierta edad que están desesperadas por casarse y les llega un joven apuesto y ellas dicen, hombre, yo todavía pues tengo atractivo, fíjate cómo este joven, pero no sabe que el joven está detrás de su dinero, y entonces le hacen un trabajo financiero un amarre financiero para que pase las propiedades a nombre de él, la propiedad, del dinero, las cuentas, todo, y le acaban con toda la finanza. Esos son amarres financieros. Esto los hacen con billetes y con monedas, ¿no? Colocan un muñeco aquí, el muñeco de la bruja o del brujo aquí, y el muñeco del cliente que van a amarrar financieramente. Colocan los dos muñecos así. Entonces, en el muñeco del cliente, este que está aquí, colocan una cinta, amarran una cinta, y la cinta va hasta el muñeco de la bruja. Entonces, amarran en esa cinta, amarran monedas y billetes, hasta el muñeco de la bruja. O sea, que todo el dinero que tenga el cliente o el paciente se lo entregue a la bruja. Entonces, las monedas están amarradas
hacia la persona que quiere que el dinero sea entregado a ellos. Esa es la manera como hacen estas clases de trabajos de amarre financiero. ¿Cuáles son los síntomas? Eso, que la persona todo lo que coge tenga. Y como le dije, en el caso de un caso que encontré de una madre que le tenía un trabajo de amarre a su propio hijo. Yo creo que hay muchas esposas que ahora están cayendo en cuenta, están diciendo, yo creo que al mío mi suegra le hizo uno. Yo creo que muchos están cayendo en cuenta de todo esto, ¿no? Para que usted se desayune con todo esto. Por aquí está Jacqueline Cuevas, de aquí de Colombia. No, de Chile. Dice, pastor, por la enseñanza, ¿cómo se hace para mandar al tercer cielo a los brujos? Esa oración yo la hago todos los días. Les bajó la energía, pero la bruja sigue haciéndome brujería, el Señor. Ok, bueno, ahí estamos charlando, Jacqueline, para orientarte a ver cómo hacemos ahí. Gracias te damos, Jaque, por tu ofrenda. Así que así están las cosas, ¿no? Así están las cosas en este mundo. Aquí está, así están las cosas en este mundo de maldad. Le damos gracias a todos los que han ofrendado, a todos los que por agradecimiento, por todo lo que aprenden, por todo lo que crecen, están ofrendando. Gracias, que Dios les bendiga mucho. Si usted no ha dado su ofrenda, pues haga su ofrenda aquí directamente en el chat. Usted puede ofrendar. Los hermanos que les gusta bendecir, usted puede dar su ofrenda aquí directamente en el chat con su tarjeta de crédito. Usted puede aquí colocar su ofrenda. Recuerde que mañana voy a seguir hablando de las otras 2 clases, porque son 4 clases de amarre. Apenas hemos llevado 2. Entonces mañana llevo las otras 2. Usted no se puede perder mañana de esta charla. Usted no se puede perder. Si usted se gozó y aprendió hoy, pues mañana tempranito aquí, para que estemos gozándonos en la presencia del Señor. Bueno, gracias por ofrendar, gracias por sembrar en nuestro ministerio. Gracias. Que el Señor me los bendiga grandemente. Por aquí está Angélica, dice amarre financiero con monedas, billetes, muñecos amarrados de la gente involucrada. Jessica dice la oración 130 es la que hay que hacer para liberar a los don Juanes que se fueron detrás de una bruja. Clara Inés dice, Karina, acá estaremos mañana presentes y atentos a su enseñanza, hermano pastor. Ok, gracias. La hermana Fortunata Santos, le damos gracias por su ofrenda. Coloque aquí su ofrenda de agradecimiento. Que el Señor los bendiga a todos ustedes grandemente. Ok, mis queridos, gracias por la atención prestada. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana aquí, como siempre, en el mismo horario de la mañana. Nos seguimos viendo aquí. Un abrazo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente.